clase. Gracias por todo lo que me enseña Dios y que puedo compartir con mis amados hermanos en cada una de las noches de los sábados, de los últimos 4 sábados en los cuales hemos estado reuniéndonos pues examinando tu palabra, eh, pidiendo Dios que tú nos guíes, pidiendo que tú nos hables y que tu Espíritu se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Mi Dios, sin ti no somos nada. Sin ti no podemos entender las cosas que están ahí para nosotros. Y queremos no solamente entenderlas, sino también aplicarlas en nuestra vida y saber por qué razón las has dejado para nosotros, Dios. Así que quedamos en tus manos, que seas tu Dios guiándonos, que sea tu Espíritu manifestándose en la vida de cada uno de nosotros, que nuestras vidas sean edificadas, Dios. Gracias por Cristo Jesús y en el nombre de Él quedamos en tus manos, Dios. Amén. Muy bien, vamos a recordar un poco lo que ya habíamos visto en la clase anterior. Quiero ir al principio del capítulo 3, que es el que vamos a terminar en esta noche. Ok. Capítulo 3, verso 1. Después le dijo su suegra, perdón, ¿están viendo este texto o no? Sí. Sí, sí se ve. Ok. Ujú. Después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, no te he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Te levantarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Hoy vamos a hacer una diferencia entre lo que es el trigo y la cebada. Son dos cosas diferentes. Son dos cereales, pero que se usan para diferentes funciones en aquel entonces y también hasta el día de hoy. Versículo 4. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Ruth fue obediente, como lo vimos, al pie de la letra, ejecutó todas las indicaciones que Noemí le había dado y ella se puso bonita, se puso el mejor vestidura que tenía, se arregló, se perfumó y se fue para la era. La era era un espacio dentro del terreno de cultivo que lo utilizaban para recoger los granos y también para aventar la cebada, como dice ahí, para que se despegara la cáscara de la semillita de la cebada. Y ahí llegó, no llegó directamente a ellos porque ya vamos a ver que cuando Booz le menciona a ella que, que no se dio cuenta ningún hombre, eso quiere decir que posiblemente la mayoría de los que estaban en la era, aventando la cebada, eran hombres, ¿verdad? Era lo más probable. Y, eh, y las mujeres quizás no asistían. Es lo que se deduce de eso y es lo que están mayormente de acuerdo los teólogos. Dice el versículo 6: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, y esto al ver el texto original, la palabra utilizada en esta frase, corazón contento, habla de que estaba un poco ebrio, ¿verdad? Y con el hecho de estar un poco ebrio le dio
sueño y se acostó. Entonces, alegre de corazón, y quiere decir que estaba eh, ebrio, ¿verdad? Se retiró a dormir a un lado del montón, o sea, del montón de todos los hombres que habían estado tomando también y que se habían acostado. A un ladito se hizo él. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Esa era una costumbre cultural, no era bíblica, pero era una costumbre cultural cuando una mujer estaba viuda y pedía en matrimonio que que, que como pariente redentor se identificara con su necesidad, no de necesidad como mujer o de tener un futuro, sino de el cuidar de de la herencia del que fue su marido, su esposo, y que lo perdió antes que tuviera hijos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el capítulo 4 también, que es la ley del levirato. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces dijo, ¿quién eres? Ella respondió, soy yo, Ruth, tu sierva. La palabra sierva utilizada aquí es esclava, ¿verdad? En el significado original significa tu esclava. Y así se identificó Ruth con Booz. Soy tu esclava. Extiendo el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Entonces, ella no le estaba pidiendo otra cosa, nada, que no le estaba pidiendo sexo, nada, sino que cumpliera con la ley, que cumpliera con su compromiso como pariente redentor, ¿verdad? Y entonces, cuando ella hizo eso, que era la indicación justa que Noemí le había dado a Ruth, el hombre reaccionó, y aquí vemos la reacción que tiene Booz, ¿verdad? Y, y él dijo, versículo 10, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos, ¿verdad? Entonces, Booz probablemente era un poco más mayor de edad que Ruth. ¿Y por qué lo afirma ahí? De jóvenes, ¿verdad? Que no fue detrás de hombres jóvenes, sino detrás de aquel hombre que era posiblemente mayor que ella. Aquí también vemos a Booz, que era un hombre que tenía un respeto de Dios y reconoce a Dios en esa actitud que ve en Ruth sobre él, ¿verdad? Como pariente redentor, que no lo fue a buscar a otro, sino a buscarlo a él y buscar en él la restauración de los derechos como lo exigía la ley. Así es que esta, esta afirmación que hace vos le hace ver de que toda la bondad que Ruth había mostrado para con Noemí, no abandonando a su nuera, quiero decir, a la mamá de su esposo, esta actitud ha sido más encomiable para vos que la primera que había hecho con Ruth, porque no buscó a otro, sino al pariente que aparentemente era el pariente más cercano, pero vamos a ver que no. Versículo 11, ahora pues, no temas, hija mía, y aquí en donde terminamos la semana pasada. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. O sea, era tan reconocida ya Ruth por sus cualidades, por sus virtudes, que y la identificaban como una mujer virtuosa. Y esa frase, esa palabra, mujer virtuosa,
era reconocer en una persona como un sentido de honor, ¿verdad? Como un sentido de decirle, mira, eres una persona especial, no igual que cualquier otra. Ese es en cierta medida lo que estaba reconociendo Booz en ella. Versículo 12. Y ahora, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Eso quiere decir que Booz ya había averiguado, ¿verdad? Él ya tenía la intención de redimir a Ruth, eh, y ya había averiguado y encontró a un pariente mucho más cercano que él. Versículo 13. Pasa por aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímete, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Y dije, "Va, eso es una promesa, ¿verdad? Eso es una promesa y agrega como garantía a Dios, diciéndole, no, yo te voy a redimir y es Dios que está de por medio en lo que yo te estoy diciendo ahorita. Y luego le da en su corazón paz y tranquilidad, aunque Ruth, como cualquier otra mujer inquieta, no se quedó tranquila, ¿verdad? Se quedó con una inquietud tremenda y así se fue a descansar. Eh, Cuando le dice, descansa pues hasta la mañana. Y eso fue posiblemente en la madrugada y ella se fue a descansar. Eh, la palabra mañana hace referencia a que es el mismo día, no necesariamente el día siguiente, es el mismo día. Entonces, Booz estaba preparado para asumir la responsabilidad. Ahora sí vamos a la porción que vamos a estudiar hoy y aquí voy a usar la presentación que les ha compartido Vivi. Me dicen si se ve mi pantalla. Sí se ve, hermana. ¿Ok? Esta imagen que tienen acá, como vamos a ver un poquito más adelante, esta es el trigo. La cebada es un tanto diferente. Aquí ya el trigo está casi listo para ser cortado. El estudio del libro de Ruth, el pariente redentor, sesión 4, y vamos a ver del 14 al 18. Lo que veremos hoy de la sesión 4 van a ser estos 3 capítulos, estos 4 o 5 versículos. ¿Qué son estos? Vamos a ver. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerle unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Esta es justamente la idea que da para afirmar de que en la era se habían quedado única y exclusivamente hombres. Dice el siguiente versículo. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. También esta referencia, se fue a la ciudad, nos quiere decir de que los campos de Booz estaban fuera de la ciudad de Belén. Eh, Vamos a ver también este versículo 15 sobre esas medidas de cebada. En cuanto llegó donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Aquí vamos a estudiar un poco, eh, no una referencia bíblica, neo o antiguo testamentaria, sino es la tradición judía, que es lo que ellos sostienen en relación a estas 6 medidas de cebada.
¿verdad? Ahí lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el último versículo, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que haya concluido el asunto hoy. Entonces, esto nos afirma que cuando dice allá mañana, se refiere a ese mismo día, ¿verdad? Entonces, no pasaron a otro día, sino en la madrugada de eso se dio que ella se levantó y se fue para su casa y le contó a su mamá y Booz en el mismo día iba a buscar al pariente redentor. Y como vamos a ver en el capítulo 4 no solamente hace eso de buscar al pariente, sino llama a los ancianos y vamos a ver cómo se cumple la ley también en eso que vos haces. Bien, vamos eh, que Ruth regresa a casa. La cuarta sesión, vos envía a Ruth a su casa. Eh, vamos a ver esta porción. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó. Dos cosas que hizo ella, ¿verdad? Durmió a sus pies, como le había recomendado Noemí, y se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se la puso encima y ella se fue a la ciudad. Este es cuando allá en los evangelios se habla que, que si te piden la capa, dales también la toga, ¿verdad? Entonces la capa era como el manto, algo que se ponían y lo utilizaban como colcha, como sábana, en las noches, cuando se quedaban a dormir en algún lugar, como en este caso. Y la toga era el vestido o el gabán que cubría parte de su desnudez, ¿verdad? Era la costumbre en aquel entonces. Este es un campo de cebada y vamos a ver la diferencia entre esto. Y es importante esto. Versículo 14. No se sepa, vos eh, y Ruth no estaban tratando de ocultar nada escandaloso. Era solo que Booz no quería que el pariente más cercano supiera que Ruth ahora estaba exigiendo su derecho a casarse con un Goel. Entonces él ya se había enamorado de Ruth y no quería perderla. Y por eso es que ocultó, ¿verdad? Eso que pasó en la era para que el pariente redentor no se anticipara a él y que él ya tuviera todo el escenario preparado, como lo vamos a ver en el capítulo 4 antes que vos pudiera decírselo personalmente. Y en el capítulo 4 él ya se lo dice personalmente. Por eso que le tomó como sorpresa al pariente más cercano. Y vamos a ver todo lo que pasa ahí. Entonces, ni Ruth ni vos estaban ocultando algo escandaloso. No, era todo lo contrario, ¿verdad? Ruth estaba cumpliendo con el consejo de Noemí y ella estaba exigiendo por su derecho de casarse con un Goel. Y el Goel es también ese pariente el pariente cercano. Versículo 15. 6 medidas de cebada. Como todo un caballero, vos no envió a Ruth a casa con las manos vacías, sino que le dio, ¿verdad? Como, no solamente como un hombre caballeroso, sino también como un hombre que ya comenzaba a cuidar de Ruth y de Noemí, comprometido con aquellas dos mujeres y su situación de pobreza y de viudez. Las tradiciones judías dicen que las 6 medidas de cebada dadas como regalo a Ruth era una señal de 6 hombres importantes procedentes de ella. Como digo, esto no es un contenido bíblico,
sino son las tradiciones judías las que sostienen esto, dotadas de 6 dones espirituales cada uno de ellos, y están esos 6 personajes ahí, ¿verdad? David, Daniel, Ananías, Misael, Azarías y el Mesías, Cristo. Entonces, de estos 6 que aparecen aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 4 que están juntos, que es Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos son los que aparecen en el libro de Daniel y son aquellos 4 jóvenes que son llevados como cautivos por Nabucodonosor a Susa, la capital del imperio persa. Y allí ellos pasan todo lo que describe el libro y dan 6 características, dones y virtudes de ellos como hombres especiales, ¿verdad? Y no solamente eso, sino se creen que todos estos 4, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, este, eran parientes, ¿verdad? Porque todos eran príncipes del linaje real. Eso es lo que describe el libro de Daniel. Entonces, veamos algunas, eh, vamos a ver, aquí me adelanté, vamos a ir, y he puesto esto era después. Yo voy a volver a esto, hermano, pero aquí, en las 6 medidas de cebada, el rey David. La Biblia describe a David como un rey justo, un hombre valiente, un hombre apasionado, un guerrero, un músico y un poeta. 6 características, 6 virtudes, algunas de ellas virtudes y otras eh, como parte de los dones que Dios le dio más bien dicho, que permitió que se desarrollara en David, ¿verdad? Porque los dones Dios los daba en el Antiguo Testamento de manera puntual, no como las oportunidades hermosas que ahora tenemos de que Dios ha repartido dones, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. En ellos no, ¿verdad? Dios ponía específicamente dones para usarlos en momentos específicos, así como dio dones para hacer todas el arte del tabernáculo, fueron hombres preparados para labrar el oro, el hierro, la madera y hacer las telas de los tintes, de las telas de tejones, de cabras y todas las capas que llevaba el techo del tabernáculo. Eran hombres que Dios les dio esos talentos, esos dones para que los preparara, y eso lo encontramos ahí en el libro de Éxodo. Entonces, aquí David vemos esas 6 características y esto está descrito ahí en Primera de Samuel, capítulo 16 al 18. Así que, ¿me ayudas ahí con eso, Vivi? Sí, hermano. ¿Ok? Eso no lo tenía, creo. Sí, no, aquí lo tengo. Ok. Primera de Samuel 16, del 16 al 18, dice, Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Ujú. Ok, ahí se dan todas esas características de David, ¿verdad? Y son justamente como la tradición judía lo afirma, ¿verdad? 6 características de 6 hombres. Ahora, veamos otros, Daniel.
capítulo 1, verso 6. Y también Primera de Crónicas, capítulo 3, verso 1. Voy a buscar Crónicas y tú me Sí, ayudas tengo Daniel 1:6, con dice, los 6. entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Sigue leyendo las características de ellos, están más abajo. Ok, es entonces hasta, permítame. Creo que están antes o están después. Mm, Eh, a ver, 6:1. Están en el capítulo 1. Ajá, sí, 1:6. Bueno, me sigo dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni Mm, con el vino de la bebida. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Versículo 3 y 4 están. Ok. Mm, Y dijo el rey a Espanaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados de toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ok, ahí están justamente 6 características, entre ellas características y dones, ¿verdad? Que no hubiera en tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para el palacio del rey y enseñables, o sea, que sean personas listas, ¿verdad? Con una mente que todo lo captan rápido y que se les enseñara la lengua de los caldeos y su cultura también. Así que así como se dio allá en David, también estas cuatro, Daniel, Ananías, Azarías y Misael, también se identifican 6 características de ellos. Eh, en Crónicas, capítulo 3 verso 1 dice, estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amón, el primogénito de Ahonai, Jezreelita. El segundo Daniel, de Abigail, la de Carmel. Entonces, esta es una afirmación de este texto de que Daniel fue uno de los descendientes de David. O sea, no fue un hijo directo de él, pero con las distintas mujeres que David tuvo, procreó a Daniel, ¿verdad? Esto es lo que afirman la mayoría de los teólogos, que este es un acierto que Daniel fue descendiente, porque estos 4 muchachos que llevaron eran de linaje real. Entonces, ahí se complementa un texto con el otro. Cristo en Efesios capítulo 4 Lo tengo. verso 4, 7 y 11. ¿Se lo leo? Sí. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevo cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, entonces ahí vemos las 6 características. Cristo, lleno de gracia, dio gracias a todos. Él no puede repartir dones si él no los tiene, ¿verdad? Entonces, todos esos dones que están ahí también eran practicados, eran puestos en juego
por Cristo Jesús como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor y como maestro. En cada una de esas podemos encontrar textos que lo identifican a él no solamente con la gracia que él se mostró, sino también como un apóstol, ¿verdad? Un mensajero de Dios, un profeta, porque también fue profeta, también anticipó cosas, un evangelista, porque habló del mensaje del evangelio, él mismo era el evangelio, de pastores, ¿verdad? Porque predicó, enseñó, y de maestros, instruyó también, hizo cada una de esas, puso en juego cada uno de esos dones y también los transfirió a sus discípulos. Son 6, justamente como lo vimos en los otros que habíamos identificado. Y justamente aquí se cumplen los 6, ¿verdad? A eso se refieren los eruditos cuando dicen que esas medidas de cebada que fueran dadas también a ella. Entonces me regreso a la parte de entender un poco por qué razón, qué importancia tiene la cebada en la Biblia, el trigo y la cebada. Y una voz, este es Apocalipsis 6:6, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Eh, Esta es una referencia a lo que cuando se abre el sello, uno de los sellos, se hace referencia al juicio que se va a hacer en ese tiempo, ¿verdad? Y se pone como figura el trigo y la cebada. Entonces hay una cierta relevancia. También lo vemos en Cristo y lo vamos a ver más adelante que en el milagro de los alimentos, o sea, eran panes de cebada y los pescados, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, la cebada, esa es la palabra, la transliteración del griego y significa planta de barbas rígidas o ásperas. Eso significa esa seorá. Y en el griego, entonces es hebreo. En el griego es prité, tal y como se ocupa en Apocalipsis. La Biblia se refiere a la cebada en 35 ocasiones, ya que se trata de una gramínea muy cultivada en la media luna fértil. La media luna fértil eh, es comienza allá en en la región de Caldea, donde desemboca el río Tigris y el río Éufrates al Golfo Pérsico, y de ahí comienza toda la irrigación de los ríos, y alrededor del río son zonas de cultivo. Llegan hasta la parte alta de Ur, donde Abraham llegó con su familia, y ahí Dios permitió que pasara y le dio la vuelta justamente el recorrido de Abraham, pues, de verdad, de salir de Ur y llegar a Padán Aram, y de Padán Aram llegó hasta Judea. Entonces, esa media luna está formada por río Tigris, Éufrates, y luego desciende el río Jordán. Y toda esa zona son muy demandadas y es justamente parte de la irrigación del río Jordán, es la que Dios escogió para el pueblo de Israel, y les dio orden a Moisés y a Josué para que conquistaran esas tierras, ¿verdad? Así que vamos a examinar estos textos que están aquí. Éxodo 9:31. ¿Tienes alguno? Y si no, busco Sí, yo sí, los los tengo. otros. No, Ok, los tengo, hermano. Sí. vaya, ok. Éxodo 9:31 dice, el lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino Ujú. en caña. Ok, Levítico. Levítico
27:16. Ay, ay, ay. En lo que le busca Vivi, este texto de Éxodo 9 está hablando de la plaga del granizo. Cuando cayó granizo, ya el trigo todavía estaba comenzando a crecer. Por eso que no se quebró. Pero sí se quebró la cebada porque la cebada crece antes. En las primeras lluvias, en las lluvias tempranas, se siembra la cebada y crece antes que el trigo. Cuando se dio esa parte de las plagas en Egipto, ya la cebada estaba casi lista para cortarse. Entonces, esa lluvia de granizo quebró la cebada, pero no el trigo. Listo. Levítico. Levítico 27:16. Mm. Ay, es que- perdón, perdón, hermano. Se me fue una hojita. Levítico 27:16 dice, si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 siclos de plata. Ujú. Entonces, eh, eran tanto la cebada como el trigo, especialmente la cebada, se utilizaba como moneda en aquel entonces de intercambio, ¿verdad? Al igual que la sal. La sal también era un producto que servía de pago. Algunos esclavos le pagaban con sal. Número 5:15. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa y que trae a la memoria del pecado. Ujú. Eso quiere decir, ahí en números, que eh, las ofrendas, por ser el trigo y la cebada, cultivos que se desarrollaban primeramente la cebada, era la que ya estaba lista, casi lista, o más bien dicho, lista para la Pascua, ¿verdad? La celebración de la Pascua. Y se llevaban al templo como ofrenda. Ese era el alimento para los levitas, especialmente la cebada. Deuteronomio 8:8. Tierra de trigo y cebada, de vives, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Ok, se refiere a la ciudad, a toda la región de Judea. Era tierra de cebada, de trigo, de aceite. Era una tierra próspera, ¿verdad? Y la cebada se daba frecuentemente ahí. Como vamos a ver, estos textos nos ayudan a ver de que no era un cultivo que compraban o canjeaban el grano y lo sembraban, sino que crecía en su mayoría en esa región de manera natural, ¿verdad? Era por así decirlo, y así le llamaban en algunos lugares cebada salvaje. Segunda de Crónicas 2:10. Y he aquí para los trabajadores tus siervos, cortadores de madera. He dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de miedo y 20,000 batos de aceite. ¿Mm? Como ven, servía de pago también. Y la cebada era un producto cotidiano, ¿verdad? Era parte de los granos, de la canasta básica, por así llamarlo, del pueblo israelita en aquel entonces. Eh, era por ejemplo, aquí en El Salvador, los frijoles y el arroz son de las comidas más populares. Y hasta la casa más humilde, aquí en nuestro país, es su dieta, ¿verdad? Los frijoles y el arroz. Quizás en otros lados, Colombia, las arepas, o el gallo pinto en Costa Rica,
Y así cada país tendrá sus propias comidas que hasta el hogar más humilde eh, comen esos productos. Ruth 2:17, creo que ya lo teníamos ahí, eso lo vimos Lo leemos. Ajá. el primero. Ujú. Lo leo. Sí. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó Ujú. lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Cebada, o sea que lo que espigó, el campo que tenía vos no era de trigo, sino que era de cebada. Básicamente se le usaba como un alimento para el ganado aquino, ¿verdad? De acuerdo a Primera de Reyes 4:28. Así que en lo que termino yo de leer esto, lo buscas, Vivi. Sí, Aunque lo tengo. también lo consumía el pueblo con pocos recursos, o sea, los pobres, ¿verdad? Ajá. Primera de Reyes 4:28. Ujú. Y dice, hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Al turno, ajá. El ganado, ¿verdad? En Jueces 7:13. Jueces 7:13 dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Ujú. No sé si era, aunque esta es una referencia un tanto más profética, eh, lo tenemos en Segunda de Reyes 4:42 más claro. Sí. Segunda de Reyes 4:42 dice, Ujú. vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y dijo, da a la gente para que coma. Ajá, a los pobres, ¿verdad? A la gente para que lo... Está bien, hasta ahí vamos a llegar. En las otras, sí, las pueden buscar cuando ya tengan ustedes la presentación, si la quieren revisar. Y la harina de cebada era asimismo aceptada como ofrenda, de acuerdo a Números 5:15. Números, uy, creo que llegó. Número 5:15 dice, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Ok, ujú, traía la memoria del pecado. Esas eran las ofrendas que se llevaban al templo para ser ofrecidas en sacrificios, especialmente en este caso al tabernáculo, ¿verdad? Con los levitas. Como les digo, era lo que en parte era quemado y en parte era el que servía de alimento para los levitas y los servidores del templo. Se trata de uno de los primeros granos que maduraban en Israel, o sea, con las lluvias tempranas, entre marzo y abril. Este es el mes de Aviv o mes de Nisan, es decir, por la Pascua. De acuerdo a Ruth 1:22 y Segunda de Samuel, leamos mejor Segunda de Samuel 21:9. Ok. Segunda de Samuel 21. Perdón. Ah, ok, sí, ya lo vi. Segunda de Samuel 21:9 dice, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Al comenzar la siega, o sea, cerquita de la Pascua. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Y era el mes de Aviv, el mes de Nisan, entre marzo y abril, que son justamente el tiempo en el Nuevo Testamento que Cristo fue sacrificado, ¿verdad? Entre marzo y abril. Por eso es que hasta el día de hoy, de acuerdo al calendario gregoriano, tiene una variante con el calendario hebreo, y que a veces la Semana Santa cae en abril
y a veces cae en marzo, a finales de marzo o a principios de abril, ¿verdad? Son las diferencias que tienen entre los dos calendarios y por eso se mueve a veces de un mes a otro, porque justamente cae en medio, ¿verdad? El mes de Nisan o Viv. En algunas literaturas, esta palabra Viv se, no se escribe con estas B labiales o B grande, ¿verdad? Sino con V. Y esa es la segunda palabra que se utiliza en el título de la capital de Israel, que es Tel Aviv. Entonces se habla justamente de eso, es ciudad de otoño, o ciudad de primavera, ¿verdad? Ese significa Tel Aviv. Fue sacada de una novela escrita por un judío en donde se tomó el nombre y allá por 1948, 47, después de la Segunda Guerra Mundial, fue que las Naciones Unidas declaró una nueva nación a Israel y nombraron a Tel Aviv como ciudad, la capital. ¿Verdad? Hoy han querido volver a Jerusalén en estos últimos tiempos, a capital. Eh, por cierto, solamente hay dos, bueno, ya volvieron a nombrar a Jerusalén y solamente hay dos naciones que trasladaron sus embajadas para, para Jerusalén, de Tel Aviv a Jerusalén. Una de ellas es la de El Salvador, ¿verdad? Que a pesar de que recibieron muchas quejas, especialmente por el área musulmana, este, El Salvador siempre ha sido como un como garante, como no favoreciéndolo, sino que siempre eh, han buscado el apoyar a la nación israelita. ¿Verdad? Por lo menos todos los gobernantes que hemos tenido hasta hoy así han sido. Aquí hay una historia muy bonita en la Segunda Guerra Mundial, de un coronel salvadoreño que estaba de embajador en Suiza en 1942 hasta el 46 o 45 que estuvo él allá. En ese periodo de tiempo, él como embajador utilizó, sabiendo que iba en contra de las normas internacionales, pero utilizó su fuero, su autoridad para poder liberar, sacar de Alemania y de Europa a cientos de judíos que buscaban un refugio. Entonces se les extendió visas para que ellos pudieran salir y así salieron. Eh, este coronel, su nombre está allí en el Museo del Holocausto en Jerusalén. Y aquí se ha conmemorado en varias ocasiones la, la acción valiente, ¿verdad? Que este hombre tuvo. Eh, es parte de la historia de nuestro país. La cebada. Cereal muy cultivado en Egipto también, Éxodo 9:31. Quizás no lo vamos a buscar, lo vamos a dejar, Vivi. En Palestina, en Levítico 27:16 y también de Deuteronomio 8:8, que lo leyó Vivi, generalmente era el alimento de los caballos, ¿verdad? Como lo leyó Vivi. El pan de cebada era la comida de la gente más pobre y la cebada de la primera cosecha estaba lista en la cosecha, para la cosecha en el momento de la Pascua, a mediados de abril. Es parte de lo que estaba resumido aquí, pero aquí está más detallado. Y se hace mención de la harina de cebada en Números. Nuestro Señor alimentó a 5,000 con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ahí Juan 6:9, ese sí lo vamos a buscar.
Juan 6:9. Juan 6:9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Ujú. Entonces vemos que aún en la época de Cristo el cultivo se seguía desarrollando como tal y se seguía utilizando como tal la cebada. Fue muy importante, no solamente para el pueblo en el sentido eh, 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 cultural, sino también en el sentido de lo que la Biblia dice sobre el uso de de este cereal. Entonces aquí vemos la cebada, es más delgadita y tiene como barbas, ¿verdad? Estas barbas que están acá y es más delgada. Aquí ya está casi madura para cortarse. En cambio el trigo no tiene las barbas que tiene la cebada y es más gruesa, ¿verdad? La, la altura de la cebada es menos que la altura del trigo. Si ustedes han visto la película Gladiador, la plantación que aparece ahí donde va eh, el artista que sale, es una plantación de trigo porque es bien alta, ¿verdad? Y la de cebada es más pequeña. También se cultivaba en la zona de Roma, en algunas partes de Europa. Eh, el tallo de la cebada puede crecer hasta 1 metro 10 centímetros de altura, pero en cambio el tallo del trigo crece hasta 3 metros, es bien alta. Esa es una de las diferencias. Otra de las diferencias es que la cebada se usa primordialmente para la elaboración de malta. Elaboración de malta quiere decir que la que se ocupa hoy para fabricar cerveza, ¿verdad? Y el trigo se usa para las harinas, básicamente harinas. Entonces, eh, el trigo lo ocupaban los reyes, lo ocupaban las cortes, ¿verdad? No era tanto el uso para la gente pobre. La gente pobre consumía más la cebada, porque se daba de manera natural. La cebada es mencionada en las escrituras, es de la especie Ordeus spontaneus, conocida comúnmente como cebada salvaje, silvestre o espontánea, ya que crece de manera natural por todo el Medio Oriente. A veces no son campos que están ahí y crece de manera natural. En cambio, el trigo necesita ser sembrado. Ok, ahí terminamos con el trigo y la cebada. Ahora vamos a la última parte. Versículo 16 al 18. Ruth le informa a Noemí sobre lo que le pasó con Booz. Y cuando llegó, versículo 16, ¿verdad? Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, amiga mía, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón había acontecido. Y dijo, Noemí, estas 6 medidas no, Ruth dice, 6 medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no me vaya a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Así es que en la conclusión del asunto, el accionar de Booz no lo vamos a ver en estos últimos versículos, sino hasta el capítulo 4. Pero esta parte del capítulo 16, espérate, hija mía, hasta que se sepa cómo se resuelve el asunto. Eh, Ruth había declarado su derecho al matrimonio y se casaría con quién se casaría, ¿verdad? Esa es la gran pregunta. Y sería Booz o con el Goel, aquel pariente cercano.
El asunto se decidiría ese mismo día. Ruth estaba con mucha ansiedad, sí, mucha ansiedad, pero Booz era el hombre de fe, era el hombre que de- dependía de Dios. Y él no podía sobrepasar a aquel pariente más cercano, sino que tenía que esperar a qué decidía aquel hombre. Aunque él fue astuto, no dejando que Ruth abiertamente dejara abierta la oportunidad, valga la redundancia, para que otros jóvenes, ricos o pobres, pudieran optar a casarse con ella, haciendo el rol de el Goel, porque era vos quien lo quería hacer, pero no podía saltar al pariente más cercano que él, que no se dice ni su nombre, sino que se menciona como el fulano, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver en la otra semana. Entonces, la esperanza de Ruth y la obediencia de Disculpa, Boaz. hermanito, está todavía en la diapositiva de cebada y trigo. De veras, Ajá, sí, no vamos se ha a ver, movido la, no las se ha otras. podido. No, no vamos a No, poner. nada más se quedó en la de cebada y trigo. Ajá. Ahora, Sí, ya se ve. ok. Voy a leerlo de nuevo. Cuando llegó donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido, o sea, con vos. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Entonces, ya vimos lo de las 6 medidas, lo de la cebada, el significado de la cebada en aquel entonces que era utilizado por para varias situaciones, especialmente el alimento para los pobres, como cambio en el sentido económico, como pago. También se utilizaba como una ofrenda de sacrificio eh, hacia Dios, ¿verdad? Las medidas que aparecen ahí en el libro de Levítico. Entonces tenía varios usos y también se ocupa en cierta medida, como lo vimos en Apocalipsis y en otros pasajes, como símbolos de juicio o símbolos de promesas a cumplirse. Aquí vemos a una Ruth que termina ansiosa por saber cómo iba a resolver el asunto Booz. Pero hay un texto muy hermoso que encaja perfectamente bien en esta parte de la historia, en donde se muestra la esperanza de Ruth y la obediencia de Booz. Y este es el caso del Salmo 37, ¿verdad? Aquí lo tengo, Vivi. Entonces dice el versículo 3: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Este es una promesa que se cumple en el caso de Ruth y Boaz. Posiblemente esta porción fue escrita muy posterior a la historia de Ruth y Boaz, pero es una identidad a lo que Dios hizo en esta historia con estos dos personajes, con Ruth y Booz, y también con Noemí, ¿verdad? El confiar en Dios y hacer el bien nos hace estar seguros en lo que Dios nos ha prometido y, eh, y nos apacentará a Dios en la verdad, ¿verdad? En la verdad de Él, no en nuestra verdad. En el versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Eso es justamente lo que esperó Booz y por eso obedeció la ley hasta el último detalle para
para cumplirla. Y fue esa actitud hacia Dios, del temor reverente que Booz le mostraba, que Dios se agradó y cumplió con Booz lo que Dios se había planeado, ¿verdad? Y, y que cumplió la ley, pero también fue una satisfacción personal de asociarse en matrimonio con Ruth. Ese matrimonio lo vamos a ver la otra semana. El 6 dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. El derecho en este caso de Ruth, que también era el derecho de Noemí, Dios lo saca a la luz como el mediodía, ¿verdad? Como diciendo, esto es lo que les corresponde a ellos y Dios es garante de eso. Y vos hace justicia, la justicia que es el cumplir con la obediencia, con la ley, obedeciéndola hasta el último detalle. Entonces, para nosotros también es un compromiso. Es un compromiso que cuando confiamos en Dios, Dios quien nos va a ayudar. Cuando estamos buscando a Dios, es Dios que nos va a apacentar en la verdad, en su verdad, ¿verdad? En su palabra. Cuando nos encomendamos a Dios en todo lo que hacemos y confiamos en Él, es Dios quien se encarga de lo sobrenatural. A nosotros nos corresponde hacer, en muchos casos, lo que humanamente podemos hacer, pero lo imposible siempre lo hace Dios. Y es bueno, ¿verdad? Y es saludable confiar en Él y, eh, y depositar en Él toda nuestra fe. Por eso a vos se reconoce también como un hombre de fe. Y Dios va a exhibir, ¿verdad? O sea, va a poner a la luz de todos la justicia como la luz y el derecho de nosotros como el mediodía. Pero es Dios quien cumple esos derechos. Yo siempre, desde que entendí qué son las promesas de Dios, y hice una comparación hace muchos años sobre los derechos de los hombres, los derechos humanos. Y yo como persona, como ciudadano de un país, tengo derechos. La constitución política de nuestro país me da derechos, pero también me exige obligaciones. Pero como hijo de Dios, que es mi cuerpo el que está aquí, ¿verdad? En esta ciudad, en este país, y que estoy sujeto a las leyes, a las normas de nuestro país, a las costumbres y a nuestra moral, este, estoy más como hijo de Dios, ya mi ciudadanía está en los cielos. Y Dios me exige vivir una vida en el espíritu, y eso quiere decir vivir una vida espiritual, sobrenatural. Esa es la demanda de Dios. Y por eso nos pide que vivamos llenos del Espíritu Santo. Eso sabemos que es difícil, claro que es difícil, pero no quiere decir de que no lo podamos vivir ya. Cuando tenemos un corazón dispuesto, cuando tenemos una mente dispuesta, en donde nos entregamos al Señor, Dios obra sobrenaturalmente y puede hacer manifestaciones puras del Espíritu en nuestras vidas. Por eso es que en Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, está hablando de mi cuerpo, que el cuerpo de Cristo fue crucificado en la cruz. Y está hablando de que mi cuerpo es también, ya en un sentido figurado, está ahí crucificado, porque ahí dejó el pecado, Cristo Jesús, ahí venció en la cruz el pecado. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, mi vida carnal, ¿verdad? Y ya no vivo yo, dice, o sea, el viejo hombre, más vive Cristo en mí, o sea, lo que yo vivo en el sentido espiritual lo vivo en Cristo y por Cristo y para Cristo. Ese es justamente lo que nos está diciendo parte de este salmo, ¿verdad? La justicia lo va a sacar a la luz, pero no nuestra justicia, sino que la justicia que fue cumplida por Cristo en mi vida. Y ese es parte del seguir los pasos del Señor Jesús en nuestra vida cotidiana. Hermanos, yo sé que esto no es fácil, ¿verdad?
pero es lo que la Biblia no me enseña, es lo que yo debo de poner en práctica y que en alguna medida debo de luchar, ¿verdad? Por vivir eso que el Señor me está exigiendo y Dios me va a ayudar tremendamente a alcanzarlo, a lograrlo. Lo hizo con muchos personajes, lo hizo con Cristo y por eso nos ha dejado de ejemplo para que lo sigamos. Lo hizo con Pablo, aunque Pablo reconoce que tiene problemas, ¿verdad? Y dice, miserable de mí, porque reconoce que el pecado está en él, pero lucha, ¿verdad? Pablo luchó por seguir adelante. Pedro tuvo problemas con eso, pero ¿quién no? ¿Verdad? ¿Quién no? Tenemos una lucha diaria, constante, pero la demanda de Dios, y Él nos ha dado el poder a través del Espíritu, porque dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? O sea, el Espíritu que ya vive en nosotros tiene la capacidad de poder hacerlo y ayudarnos a manifestarnos en una vida llena del Espíritu. Eh, como digo, no es fácil en este cuerpo, en este mundo en el cual estamos viviendo, que constantemente nos está bombardeando con cosas que a Dios no le agradan, inclinados, ¿verdad? Hoy estaba examinando esto en, en, en una capacitación y el libro de Éxodo nos muestra que Dios sacó, ¿verdad? Esa es como la palabra clave en el libro de Éxodo, ¿verdad? La salida de Egipto. Ese es en el sentido físico, pero en el sentido espiritual era sacar a Egipto del corazón del pueblo de Israel, porque Egipto se había penetrado en ellos. Por eso es que cuando entraron a, con Moisés al desierto, todos querían volver, ¿verdad? Mira dónde nos has traído, Moisés, ¿verdad? Mira, ya teníamos comida, ya teníamos carne, y mentira, eran esclavos, ¿verdad? Y comían lo que podían, pero tenían adentro ese deseo de volver, y por eso es que cuando Moisés desapareció por unos días allá en el monte Sinaí, que Dios estaba con él y le estaba dando las leyes, cuando él regresó, ¿qué es lo que él vio? Vio que al pueblo había hecho lo que hacían en Egipto, o sea, Egipto no había salido de ellos. ¿Y por qué razón pasaron 40 años que lo que pudo haber durado nada más unas 3 o 4 semanas de caminata en el sentido de pasar por la media luna fértil y llegar hasta Judea, eh, y no pudieron hacerlo eso? ¿Por qué? Porque el pueblo que salió necesitaba ser limpiado, porque tenían penetrado en su interior, en su corazón a Egipto. Y por eso es que encontramos en Deuteronomio la segunda ley, eso significa Deuteronomio. La segunda ley no es que hayan dos leyes, sino la repetición de la misma ley resumida en los libros anteriores, está resumida en Deuteronomio, porque la generación que salió de Egipto quedó en el desierto. Pero esa nueva generación que nació en esa peregrinaje de 40 años eh, es la que necesitaba saber. Y encontramos en el libro de Deuteronomio tres mensajes, tres sesiones que Moisés tuvo para enseñar de nuevo la ley con toda aquella generación joven que nació en el desierto, que ellos no conocieron la ley originalmente, pero era necesario conocieran. Una vez la conocieron, entonces ya Dios permitió, ¿verdad? Por eso encontramos al final de Deuteronomio que Moisés muere y solo ve de lejos la tierra prometida, pero es Josué que entra con toda esa nueva generación y los únicos que salieron de Egipto, que entran en la tierra prometida, como ya sabemos, ¿verdad? Josué y Aarón. Y de ahí todos los demás eran una nueva generación. ¿Por qué? Porque querían limpiar el corazón de ellos. Y eso es justamente lo que Dios hizo ya en nosotros, limpiarnos nuestro corazón y poner al Espíritu de Dios en nosotros, santificarnos de esa manera y comenzar
un inicio, quiero decir, un proceso de santificación en la vida de cada creyente. Y hay que luchar, ¿verdad? Por esa santificación día a día, santificarnos al Señor, porque eso es lo que a Dios le agrada. Bueno, aquí termino la sesión. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Eso es lo último que le dijo Noemí a, a Ruth y le dijo, no, ¿verdad? Ya no digas nada, espera lo que aquel hombre haga. Y eso es, ¿verdad? Muchas veces tenemos que guardar silencio ante Dios y esperar en él, con nuestra boquita cerrada, después de orar, después de pedir y hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Dios obrará sobrenaturalmente, ¿verdad? Entonces, aquí terminamos y nos vemos en la boda, ¿verdad? Están invitados a la boda a partir de la otra semana, la boda de Booz y de Ruth. Comentarios, hermanos. Es muy interesante cómo vos, aunque tiene una participación, bueno, aquí mencionada, cómo quiso hacer las cosas en orden, ¿no? Dios nos manda a ser ordenados, Dios es un Dios de orden. Entonces, vos de verdad enseña cómo está haciendo, tratando de hacer las cosas bien, esperando y aunque apresurado, pero Dios le ayudó, ¿no? Al final, eh, Ujú. entonces le tuvo orden en todo para hacer las cosas bien con ella, ¿no? Y yo creo que es testimonio para, hasta para, jovencitas, ¿no? Sí, Esperar a que un hombre haga las cosas en orden para ellas es una bendición, ¿no? Entonces, qué bonito todo lo que él pudo hacer aparte de ser buen servidor, trabajador, y yo creo que por eso Dios le bendecía mucho, ¿no? sí. Es un bonito principio, ¿verdad? Para los noviazgos de hoy que están pensando en casarse o están pensando en tener novio. Es difícil en la generación actual en que entiendan que el noviazgo es la antesala al matrimonio, porque muchos lo ven, vamos a probar, ¿verdad? Para ver si o no. No es así. No es, o sea, bíblicamente el noviazgo es es una etapa de preparación, de conocimiento para el matrimonio. Y ante Dios no se juega, no se juega con eso. Por eso que yo cuando iba a andar de novio con mi esposa, la que ahora es mi esposa, ¿verdad? Y así es la única que tengo y he tenido. Yo no le pedí a ella que fuera mi novia, sino que desde un principio yo le dijo, quiero que sea mi esposa, ¿verdad? Así que aunque ella me dijo, pero comencemos de novias, está bien, le dije, ¿verdad? Pero yo quiero casarme contigo. O sea, yo fui al grano, ¿verdad? No anduve con tanta vuelta. Porque bíblicamente eso es lo que he aprendido. Pero a los jóvenes les cuesta entender eso, a los jóvenes de hoy, ¿verdad? Porque quieren disfrutar del noviazgo. Yo digo que está mal, no está mal, pero hay que orientarles, ¿verdad? Hay que orientarles, hay que enseñarles principios sobre el respetarse a uno mismo y respetar a los otros, especialmente del área de los varones, y a las chicas darse a respetar, ¿verdad? Y buscar. Yo siempre les digo, miren, no se conozcan en la calle, no se conozcan en la escuela, no, conózcanse en sus propios hogares, ¿verdad? Porque ahí es donde realmente se ve cómo se trata mamá con papá, cómo se tratan los hijos con sus padres, eh, y si, y si ven que las cosas no van funcionando bien ahí, pues ahí les da pautas de conducta para saber si siguen en aquello o no siguen. Eh, hay casos difíciles en cuando los padres están separados. Ese, eso no quiere decir que no sean buenos jóvenes o señoritas. No hay padres que hacen una muy buena labor, pero siempre es difícil, ¿verdad? La separación de padres. Bueno, otro comentario. Gracias, Vivi, por tu comentario. ¿Alguien más? Tony, América, Yaren, Ronnie, Edgar.
Lidis, Juan Carlos, Juan Antonio, Nidian, Abin, Maynor. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta? De veras creo mi más sincera oración a Dios siempre cada vez que comienzo a estudiar para preparar mi clase es que, sea de bendición para ustedes, ¿verdad? Que aprendan. No, no en el sentido intelectual. ¿Cómo Sí, cómo están? muy bien. Bendiciones. Amén. Eh, Bueno, muy contenta de su clase, agradecida con Dios por cada una de sus enseñanzas, que el Señor lo siga usando grandemente y son puntos muy importantes que nos ayudan a nosotros como familia, hogar y también como miembros de nuestra iglesia. Ah, bueno, me alegro, hermana. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahí esto lo pueden compartir con sus iglesias, con su familia. Ahí tienen la presentación para que la puedan utilizar y tienen el manual también, ¿verdad? Así que ustedes pueden desarrollar estos cursos en sus propias iglesias. Por eso es que tratamos de preparar lo mejor que podemos los manuales para que les sirva de una guía. Bueno, hermanos, gracias, gracias de veras por estar atentos a la clase. Dios les premiará. Y no sé, iba a decir algo, hermana Tony. Bueno, hermano, me Dígame. parece que Dios le bendiga, Amén. y más que nada, yo le agradezco mucho porque es conocer de la vida de Ruth. Y hermano, es muy bonito, la verdad. A mí me ha interesado mucho, me ha gustado. Y pues que Dios le bendiga para que nos Amén. siga, este, pues hablando de las gran personas que le sirvieron a Dios. Que Dios Amén. le bendiga, hermano. Buenas Amén, noches. hermanita. Gracias. Gracias. Oren por nosotros, ¿verdad? Para que, digo, nosotros, todos los maestros de 5E, estamos dando Sí, cursos para que el Señor nos ayude a prepararnos cada vez mejor. sí, hermanito. Que Dios le bendiga. Amén. Aquí estamos, sí. Amén. Gracias. Bueno, hermano, gracias. Vamos a orar y antes de orar yo quiero darles un consejo que siempre doy al final de cada sesión. Eh, por favor, no dejen de congregarse. Busquen su iglesia el día domingo. Vayan con su familia. Gócense de estar juntos como hermanos. La iglesia es para eso, ¿verdad? Es una coinonía que Dios ordenó, la institución de la iglesia para alimentarnos espiritualmente y también para alimentarnos en el sentido de hermandad entre nosotros. Ahí ese decía un famoso comentarista que la iglesia es el lugar de, ¿qué palabra es la que ocupó? Que es como para aliviar el alma, ¿verdad? Algo así utilizó él para aliviar el alma. Ahí uno puede llegar a llorar, a pedir consejo, a alegrarse con otros, eh, orientarse, oír las predicaciones, en fin, nos sirve de mucho en la iglesia. Y las iglesias en donde los pastores están bien identificados la congregación, siempre están buscando lo mejor para cada uno. Así que sea el Señor quien esté fructificando sus vidas, hermanos. Esa es también nuestra oración y que Dios les bendiga. ¿Verdad? Así que muchas gracias. Feliz noche y oramos dando gracias por este tiempo. Vivi, nos dirigen en oración, por favor. Sí, hermanito. Bendito Padre misericordioso, te damos tantas gracias por todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Gracias Dios por el hermano Rolando, porque tú lo has puesto en nuestro camino con este hermoso tema. Gracias por la vida de Ruth, por la vida de vos, porque mediante la obediencia de Ruth y
y la diligencia de vos nos has enseñado tanto el día de hoy. Te doy gracias porque has puesto todo esto en nuestros corazones y también te rogamos, Padre, que podamos tener, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder compartirlo con hermanos en la iglesia y con las personas que lo necesiten. Bendito seas Dios. Te rogamos por los que no pudieron estar en clase para que tú les puedas ayudar y puedan estar con nosotros la próxima clase. Y te pedimos, Dios, que por favor, por todos los que estuvieron hoy en la clase, que también tú les dejes eso en sus corazones y te damos gracias, Dios, por tu infinita misericordia. Cuídanos y bendícenos, Padre, en toda la semana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.